A usted muchas gracias por la sintonía que mantiene hacia TN23. En cualquiera de nuestras variantes, estamos en televisión abierta, canal 23 UHF, estamos en más de 600 empresas de cable en todo el país y estamos en internet chapintv.com. Debe usted teclear en su teléfono o en su computadora y nos tiene ahí las 24 horas con noticias y programas de contenido. Iniciamos en este momento el rostro de la noticia, 30 minutos para el análisis profundo de temas de interés nacional. En este caso hablaremos sobre el consumidor. Estamos cerca del Día del Consumidor y en determinado momento todos lo somos. ¿Qué hay de respeto hacia nuestros derechos como consumidores en Guatemala? ¿Qué se ha avanzado en los últimos tiempos? Conozcamos hoy respuestas porque nos acompaña en este programa la licenciada Silvia Escobar, directora de Atención y Asistencia al Consumidor. Dirige la DIACO. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes para trasladar siempre importante información a todos los consumidores guatemaltecos. Muchas gracias. Empecemos entonces para que nos comente el Día del Consumidor. Es una conmemoración mundial, según entiendo, pero ¿cuál es el origen, el por qué? Gracias, muy amable. Con esto, siempre los días 15 de marzo se celebra a nivel mundial los derechos del consumidor. Esto derivado de una resolución de Naciones Unidas en la cual se establecen nuestros derechos básicos. Recordemos que hacia los años de 1962 el presidente John F. Kennedy en un discurso él decía que el consumidor es la persona más importante en las economías de mercado. Con esto queremos decir que todos los comercios, todas las empresas, los productos, todo lo que vemos nosotros en el mercado están porque nosotros los queremos adquirir y los queremos comprar. De esto se habla de la soberanía del consumidor, que el consumidor es el rey y así es. En las economías modernas somos nosotros los consumidores los que decidimos qué productos queremos adquirir y en qué precios. ¿Han ido comprendiendo entonces los comerciantes, los prestadores de servicio, esta situación a nivel mundial y en el caso de Guatemala? ¿Qué cree usted? Sí, con esto vemos que actualmente en otras economías vemos cómo los proveedores o fabricantes están muy atentos a cuidar todo lo que son las producciones en cuanto a las calidades, los etiquetados, los ingredientes, porque cada vez los consumidores son más exigentes, leen más etiquetas, se informan más sobre los productos, de cómo cuidar su salud, que es el primer derecho de los consumidores, es a la salud y seguridad en el consumo. Y con esto vemos casos muy puntuales como los temas de los alimentos, los temas de los etiquetados de alimentos, qué contienen, qué reacciones tienen en nuestro organismo. Vemos el tema muy delicado de los medicamentos en cuanto a que son sustancias activas, cómo estas sustancias van a provocar algo en el organismo humano. Lo vemos en las seguridades, en las prestaciones de los servicios, cuando rentamos automóviles, cuando adquirimos un servicio de algún curso, la educación también es un servicio. Entonces vemos que el consumidor desde que el día amanece empieza a demandar bienes y servicios, ¿verdad? Podemos verlo nosotros en un diario vivir, como por ejemplo cuando el consumidor inicia su día, inmediatamente si todavía no está la luz de la mañana, demanda energía eléctrica, agua potable, alimentos, vestuario, transporte, y entonces todos los días estamos nosotros llevando esta demanda de bienes y servicios y es ahí donde se hacen tan necesarios y tan importantes los derechos de los consumidores. Me imagino que ustedes, manejándose en este ambiente de protección al consumidor, tienen conocimiento o acceso a algunos listados sobre los países en los cuales es mejor esta defensa del consumidor. Si es así, ¿cuáles son estos países y cómo es este aspecto ideal? ¿Cómo tratan allá al cliente? Sí, recordemos por ejemplo el bloque europeo, que son consumidores muy educados en sus derechos y es hacia ahí donde nosotros como Guatemala debemos de ir en lo que van de los siguientes días, meses y años hacia educar a nuestros consumidores, porque vemos cómo el bloque europeo, la Comunidad Económica Europea, con países muy educados, los consumidores son muy exigentes en cuanto a la calidad de los productos, en cuanto a los precios y también en cuanto a la contaminación y al manejo que se hace de desechos y de conservación de ríos, de lagos, de bosque. Ya es un consumidor que está consciente de que él va a dejar una huella ecológica o
o va a contribuir a que este mundo mantenga sus recursos naturales para otras generaciones, y con eso pues cada vez leen más el hecho de que si tiene químicos o no un producto. En el caso de América Latina podemos ver economías como la economía chilena, argentina, brasileña, en donde los consumidores también se encuentran muy organizados. Ya no es una demanda individual de los consumidores, sino que se presentan demandas colectivas, ¿verdad? Cuando hay algún tema que es de interés de los consumidores, se presentan demandas colectivas. Al igual es en Estados Unidos, que es otra de las economías desarrolladas, en donde el consumidor definitivamente compró, por ejemplo, un producto y no hubo una satisfacción. Se dicen políticas de satisfacción total de los consumidores, y no se dio esta satisfacción. El consumidor tiene derecho a devolver el producto y que se le devuelva su dinero o que se le restituya por otro que él necesite, ¿verdad? Entonces, hacia eso vamos en Guatemala, a la concientización del proveedor y a la educación del consumidor. ¿Cómo se llegó en estas sociedades a una situación como esta? Es decir, ¿fue el papel preponderante de los consumidores organizados o también hay un ente muy fuerte, como en este caso similar a la Diaco, pero en otros países? Sí, recordemos que el tema del consumo y de la oferta es un tema directamente de economías muy sanas, en donde, por ejemplo, surge mucho empleo para los consumidores, hay capacidades de adquirir productos, los consumidores también invierten mucho en su educación, las instituciones de gobierno en el tema de protección al consumidor también han alcanzado cierto fortalecimiento institucional, como por ejemplo el caso de México, en el cual la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, es la institución número 1 de referencia ante los ciudadanos mexicanos, porque ellos pues han invertido mucho en el tema de educación al consumidor. Tenemos aquí muy cercano también lo que es El Salvador, que tiene una ley pues muy fuerte, en donde la misma presidencia apoya directamente toda la organización del tema del Sistema Nacional de Protección al Consumidor. Y un último caso que hemos visto con mucho éxito en los últimos años, no más allá de 5 años, es el tema del gobierno colombiano, en donde se ha dado una gran reforma al Estado, y actualmente la Agencia de Protección al Consumidor, que queda en la Superintendencia de Industria y Comercio, es la número 1 en el ranking a nivel nacional de atención de ciudadanos. Entonces vemos cómo las observaciones e instituciones fuertes hacen que los consumidores pues cada día estén más protegidos. ¿Hasta dónde llega la fuerza del consumidor? Es decir, ¿logran boicotear la venta de algún producto, por ejemplo? Vemos, esto es muy importante, porque muchas de las políticas que hemos aplicado aquí en Guatemala han sido políticas que también han sido aplicadas en otras economías, como por ejemplo en las economías argentinas. Los argentinos son de los que dicen inmediatamente no a los precios altos, y ellos son protagonistas en decir no compremos a los que nos venden caro, y con ello se unen y directamente dicen, miren, no vamos a comprar un producto, y no lo compran y hacen que baje el precio. Entonces yo creo que ahí hay un empoderamiento realmente del consumidor en proteger su economía familiar, y también en no dar su voto de confianza, porque eso es muy importante. Cada vez que nosotros hacemos una compra en un mercado, en un supermercado, de algún bien o de algún servicio, nosotros estamos diciendo que este producto continúe en el mercado porque a mí me está satisfaciendo mi necesidad y me gusta. Y entonces el voto que yo le doy de confianza, la empresa sigue creciendo y los productos siguen en el mercado. ¿Qué puede hacer la Diaco en este momento con la fuerza que tiene, ya que usted lo comparaba con su entidad similar de México? Sí, con esto recordemos que Diaco va también caminando día a día hacia fortalecerse. Con esto se han implementado varios programas, como el programa Centinela, que es un programa de verificación de combustible, que cabalmente es un programa que se lleva a cabo en México, y allá
le llaman el programa de litro por litro, porque allá venden el combustible por litro, ¿verdad? Entonces ellos hacen verificaciones en cada estación de servicio y verifican la calidad, la cantidad, el octanaje que tienen directamente, y nosotros aquí en Guatemala lo estamos realizando de esa forma, gracias a ese compartir de México con Guatemala para poder llevar este programa. Actualmente en Guatemala se llama Plan Centinela, es un programa muy exitoso, el cual nosotros compartimos con el Ministerio de Energía y Minas, y se hace una verificación en todas las estaciones de servicio del país, cabalmente midiendo que al consumidor se le dé galón de a galón y la calidad que se le está ofreciendo. Igualmente que exista exhibición de precios, que haya facturación, que se tengan todas las condiciones para que el consumidor esté protegido en el área. Usted nos visitó en este programa hace aproximadamente 2 meses, cuando iniciaba la compra de útiles escolares. Hablábamos de la falta de una ley de la DIACO. ¿Se ha avanzado algo en estos 2 meses ya en el Congreso de la República? ¿Se retomó el tema? Sí, con esto me permito informar a todos que cabalmente la Comisión de Protección al Consumidor y Usuario ya se ha reunido con nosotros 3 veces en este año. Se está trabajando cabalmente hacia el fortalecimiento institucional, e igualmente el diputado Selvin García ha presentado ya una iniciativa directamente para normalizar o regularizar todo el tema de servicios de educación privada, y actualmente pues estamos en una mesa técnica en donde estamos pues llevando todos los casos de los padres de familia que se han presentado para que ello pueda evidenciar que es necesario corregir muchas de las situaciones que se dan en un mercado donde no hay reglas, y cuando no hay reglas pues todo el mundo puede hacer de todo, ¿verdad? Entonces lo importante es de que hayan leyes claras que se puedan pues cumplir, e igualmente que protejan los derechos de todos los ciudadanos. Gracias, licenciada Escobar. En este Con mucho momento gusto. vamos a ir a la pausa, pero volvemos de inmediato conociendo más entonces sobre la actualidad y la protección al consumidor en Guatemala. Ahora volvemos. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en el rostro de la noticia. Estamos entonces hablando de los consumidores, de sus derechos. Continuamos con la licenciada Silvia Escobar, directora de Asistencia y Atención al Consumidor, dirige la DIACO. En este momento pues hay varias denuncias que conoce la opinión pública sobre precios que fluctúan. Hablamos de casos como la carne, como el pollo, como los combustibles o como el gas propano. ¿Cómo están accionando ustedes ahí? Sí, con esto recordemos que ya la DIACO ha actuado con todo el peso de la ley con estas variaciones de precios en las cuales no se tiene pues una justificación técnica, y con ello la Ley de Protección al Consumidor en el artículo 16, inciso G, establece que ante una situación especulativa, cuando hablamos de una variación de precios, hablamos de especulación cuando esta no tiene un sustento, porque el código lo que nos indica es de que a todo aquel que falseare, dice, la ley de la oferta y la demanda, sin algún sustento técnico, tendrá que ser pues juzgado penalmente. De acuerdo al Código Penal se establece que cuando una persona o una institución o una empresa está especulando, tiene las sanciones de 1,000 a 100,000 quetzales y cárcel de 3 a 5 años. Entonces DIACO ya ha presentado las denuncias derivado de estos casos, en el caso puntual del gas propano, porque el Ministerio de Energía y Minas ha indicado que no hay ningún tipo de justificación por el cual se dé una variación de precios. DIACO ha realizado un memorial, lo ha presentado al Ministerio Público, le hemos dado seguimiento en el Ministerio Público y nos han indicado que está en la Fiscalía de Delitos Económicos y en una unidad especial de investigación. Nosotros esperamos que haya algún resultado de esto y se lo solicitamos siempre a la Fiscal General, que los temas económicos son muy importantes porque realmente vienen a lacerar
los bolsillos de todos los guatemaltecos, y es algo que todo el mundo quiere que se haga justicia en el tema económico, para que pues haya una economía familiar sana, que es lo que establece el artículo 1 de nuestra Constitución de la República, en donde establece que el Estado se organiza para darle seguridad a la persona individual y a la persona y a la familia en su economía también, ¿verdad? Es parte de las seguridades que se nos deben de dar. DIACO está accionando, esperamos que en los próximos días poder tener los resultados que requerimos. Igualmente en el tema de la carne, pues se han presentado denuncias, se ha llevado una mesa técnica, actualmente se habla ya de algún tipo de rebaja de precios de la carne de res, pero ante esto es muy importante, y ahí vienen los consejos para nuestros consumidores en este Día Mundial, que es un día tan importante que lo celebramos, pero igual es bueno recordarlos y pues llevarlos a la práctica, ¿verdad? En todo lo que son la compra de productos, de alimentos, o en este caso de carnes. Recordemos que tenemos el derecho de elección. ¿Por qué en otras economías sí pueden bajar los precios y acá no? Porque allá los consumidores están muy conscientes de que por qué vamos a comprar un precio más alto. Por ejemplo, en el tema de las carnes, pues tenemos otras opciones. Tenemos pescado, tenemos pollo, tenemos carne de cerdo. Entonces, falta que los consumidores tengamos esa decisión de decir no a los precios altos y compremos a los que nos venden en buen precio y con calidad. Entonces ahí es donde yo hago una invitación a todos los consumidores para que cada día nos organicemos más, nos apoyemos en estos temas, en proteger nuestra salud, en ejercer nuestro derecho de elección, en no firmar todos aquellos documentos que no se han leído con anterioridad, que tengan cláusulas que violenten nuestros derechos, en informarnos antes de firmar, porque eso es muy importante, para no tener luego esos desencantos que llevamos con las tarjetas de crédito, con los temas de préstamos, con los temas de pagarés, ¿verdad? Ahí tenemos que estar muy atentos, que cuando se nos dicen que son pagarés, debemos de saber que estos documentos pues son legales, que pueden ejecutarlos en cualquier momento y que van a lacerar nuestra economía. Entonces realmente tenemos que tener mucho cuidado a la hora, por ejemplo, de firmar contratos en donde hay alguna cláusula que diga renuncia al fuero de su domicilio, que es una de las denuncias que hemos tenido en estos días, en el sentido de que nos pueden notificar en cualquier juzgado. La denuncia o la queja fue aquí en Guatemala, pero le están notificando en un juzgado del Petén. ¿Cómo se va a enterar ahí el consumidor? Pero como el consumidor firmó este documento, es ahí donde nosotros pedimos y damos el consejo para que antes de firmar cualquier documento jurídico, un préstamo o algo, se acerquen directamente a la DIACO. Recordemos que nuestras oficinas centrales están de atención de quejas en la Sexta Avenida 039 de la zona 4, tercer nivel, y ahí pues hay abogados que les pueden asesorar ante cualquier situación financiera, jurídica que necesite el consumidor, para estar mejor orientado en estos temas. Con todo esto de la nueva ley de tarjetas de crédito, ¿ya hay alguna denuncia que les haya llegado a ustedes? Sí, en estos días hemos tenido ya varias denuncias en los temas. Se están presentando situaciones como, por ejemplo, que muchas personas están pues ya entregando sus tarjetas, ya no quieren saber de ellas porque les están cobrando algún tipo de seguros, que es otra situación, también membresías adicionales. Entonces ya los usuarios ya no quieren estas tarjetas y las están devolviendo, y muchas emisoras de tarjetas tampoco quieren recibirlas, ¿verdad? Entonces esas son las quejas que ahorita se están presentando en la dirección. Nosotros tenemos que hacer una coordinación con la superintendencia para poder ver que se puedan devolver las tarjetas que no son requeridas, que ya no se quieren, porque el consumidor cuando él las adquirió no le cobraban ningún tipo de seguro ni de membresía, y ahora definitivamente está en todo su derecho, si él ya no lo quiere utilizar, de devolverlo. ¿Y qué les dicen para no aceptarles esta devolución? Pues lo que les estaban indicando era de que tenían ya un saldo de recargo, ¿verdad? Entonces el consumidor tampoco quiere cancelar una tarjeta con una membresía que a él inicialmente se la ofrecieron sin ese costo. Entonces dice alguien, yo no debía 800 quetzales y ahora por el tema ya tengo un recargo de 800 quetzales. Para poderla cancelar le están requiriendo que cancele ese monto. Entonces ahorita la intervención de DIACO será para que no se cobre ningún tipo de
de cobro adicional, sino que simplemente se respete el derecho de que si no se está de acuerdo con las nuevas condiciones, pues se puedan devolver las tarjetas y ya no haya ningún tipo de relación en este sentido. ¿Creen ustedes que crecerá el flujo de denuncias en estos días al respecto? Estamos visualizando que sí, que se va a dar un repunte de quejas derivado de que desde el primer día que tuvo vigencia la ley empezaron a llegar varios mensajes, varias quejas con situaciones específicas de que se les estaba cobrando un seguro que establece la ley. Entonces ya nadie quiere comprarlas porque el seguro anteriormente era de 25 quetzales optativo y ahora parece que llegó a 60 y 70 quetzales. Entonces ya si alguien tenía 2, 3 tarjetas, esto le va a representar 210 quetzales y ahorita cabalmente antes de salir de oficina me pusieron pasar una denuncia en donde un consumidor estaba indicando que le estaban cobrando 800 quetzales de membresía. Entonces esperamos que todo esto se resuelva. Nosotros como DIACO haremos todas las gestiones para que definitivamente no le estén cobrando adicionalmente nada a nadie y que puedan devolverse todas las tarjetas que no son deseadas, ¿verdad? Entonces también hacemos siempre la invitación al consumidor para que ante cualquier abuso, cualquier denuncia, pueda abocarse a la DIACO. La DIACO pone a disposición de los consumidores y usuarios 5 vías de atención. Puede ser por medio del teléfono celular con un mensaje de texto al 1544, puede ser por el teléfono, el call center 1544, por la página de internet www.diaco.gov.gt, personalmente en la Sexta Avenida 039, en la zona 4, tercer nivel. Tenemos también una oficina a un costado de la Municipalidad de Misco. En Villanueva se encuentra en el Mercado Concepción y en todas las cabeceras departamentales contamos ya con sedes de la DIACO. Se pueden abocar también a las sedes y también recordando nuestro derecho número 10, que es el uso del libro de quejas. Recordemos que el libro de quejas es un instrumento muy bueno que está a disposición de nosotros en todos los establecimientos comerciales. Hay una obligación de tener libro y es de uso irrestricto para el consumidor. Recordamos que si no se tiene el libro o en algún momento no le dan a uno el uso del libro, la multa es de 200,000 quetzales. Entonces realmente todos los proveedores deben de cumplir con este libro, tienen 8 días máximo para resolverle la queja al consumidor. De no realizarlo, invitamos a los consumidores a que nos den una llamada para poder indicar en qué lugar no se le ha atendido su queja y pues nosotros enviarles un verificador. ¿Qué otros consejos son siempre importantes o cuáles aplican en este momento? Sí, en este momento, por ejemplo, todos el derecho a la información. La información que era la que hablaba el presidente John F. Kennedy en su momento en el discurso de aquel año, la información es básica, la información es la que moldea economías, la información de productos, todos sus ingredientes, fechas de vencimiento, la información en establecimientos educativos, resoluciones del Ministerio de Educación, cuántos son las cuotas, cómo le van a prestar el servicio, la información en los servicios de transporte, en los servicios aéreos. O sea, la información es básica y esta recordemos que debe ser veraz, clara y oportuna. Y ahí es donde entra el tema también de la publicidad engañosa, algo muy importante. Cuando vemos todas aquellas ofertas, todos aquellos combos del 2x1, del segundo a mitad de precio, todo, las palabras que usan todo rebajado, también otra palabra, desde. Todo esto nos quiere decir que en algún momento vamos a tener algún desencanto, porque desde, tal vez alguien dice trajes para caballero desde 699 quetzales y resulta que cuando llega a la tienda únicamente hay de 1,800, de 3,500 y los de 699 se terminaron. Nunca hubo, o si hubo una unidad y solo fue para el motivo del anuncio. Entonces es ahí donde llega el desencanto del consumidor, porque cuando utilizamos esas palabras nos están diciendo venga solo para ver qué más nos compran, o el tema desde, por ejemplo en el tema inmobiliario sucede mucho esto, ¿verdad? Que dicen apartamentos o casas con 2 y 3 habitaciones, sala, cocina, desde.
Entonces ya sabemos que lo más pequeño desde va a ser algo muy sencillo y que lo que nosotros estamos buscando un poco más, completo, pues definitivamente va a tener un precio superior. Y ahí es donde nosotros vemos que el consumidor cada día debe de estar más informado, debe de ser discriminador de todas esas palabras, de estar preparado que cuando miramos 2x1, todo a mitad de precio y todo, algo hay por ahí que tenemos que investigar bien, o ya sabemos que llamar antes, mire, quiero saber en qué consiste esta oferta, cuántas unidades tienen, en qué horarios me pueden atender, cuáles son las garantías, porque muchas veces, y lo hemos visto, por ejemplo, se compran electrodomésticos en áreas cercanas a la residencia de la persona, pero resulta que la garantía puede ser ejecutable en otro lugar a 1 o 2 horas del lugar donde uno la compró. Y todo esto causa el desencanto y las denuncias que nosotros tenemos en Diaco. Sus conclusiones. Las conclusiones, decimos que debemos cada día de estar más informados de nuestros derechos, también empoderarnos de ellos. Sabemos que el consumidor es el rey de la economía, que somos nosotros los que mandamos en esta economía, que si hay precios altos es porque nosotros lo hemos permitido y tenemos que apoyarnos todos para decir no a los precios altos, que debemos de buscar las calidades, no solo el precio, que debemos de denunciar. La cultura de la denuncia es muy importante porque si no hay denuncia no nos enteramos y no pasa nada. Y alguien dirá, es que no pasa nada, pero sí pasa mucho porque es parte de las estadísticas, parte de la toma de decisiones que se pueden hacer, y es importante siempre presentarlas y pues verle cómo van a resolver estas, ¿verdad? Y finalmente pues agradecerles a ustedes el espacio que nos proporcionan siempre para poder informar a los consumidores, y en este día tan especial, 15 de marzo, a nivel mundial, todos los consumidores vamos a estar pues celebrando nuestro día, y no quisiera dejar pasar el día para pues enviar un mensaje a todos los consumidores guatemaltecos, felicitándolos por este día tan especial y pues solicitándoles que también nos eduquemos en nuestros derechos, que nos empoderemos en ellos y que sepamos que la Diaco está para servirnos y debemos de confiar en nuestras instituciones para poder hacer una cultura de consumo y una cultura de respeto en nuestra economía familiar. A usted muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amable. A usted por estar con nosotros, y entonces, como siempre en este programa, entre los temas de interés, pues porque todos somos consumidores y debemos conocer nuestros derechos. Ahora, agradezco su preferencia. Lo invito a quedarse en esta frecuencia, TN23. Hay muchas noticias y programas que también van a ser de su interés. Con permiso.